bienvenidos a todos los alumnos. No puedo dejar de decir que es una alegría y un gozo. No sé ustedes, pero yo espero cada lunes poder encontrarme, poder compartir este momento tan grato y tan placentero de poder soltar palabra que viene de los labios de Dios, palabra que juntos vamos construyendo, edificando, estudiando. Porque la escuela de las escuelas se trata de todos juntos hacer un viaje. A mí me encanta hablar de nuestro caminar como hijos de Dios como un viaje, ¿no? Aquellos que escucharon la enseñanza esta de la migración, justamente habla de que tenemos que tener un viaje constante, de transicionar constante en Dios para conocer diferentes profundidades, diferentes verdades que a simple vista, y hay gente que, como es en lo natural, a veces hace lo mismo cuando va a la iglesia, deja que la vida les pase. Y hemos aprendido a partir de la palabra apostólica tan confrontativa que no podemos permitir que la vida nos pase. Tenemos que hacer nosotros suceder la vida, tenemos que nosotros recorrer, tenemos que nosotros transitar con Dios un camino que va siempre en avance. Por eso el Salmo 84 habíamos compartido que nos habla de una migración constante y que son bienaventurados aquellos que migran constantemente en Dios, hasta el punto de transformar sus situaciones. Situaciones de llanto, situaciones de angustia, transformarlos en manantiales de agua. Dice, parafraseado un poco ahí el Salmo 84. Así que muy bienvenidos a todos. Empezamos entonces oficialmente esta clase, esta serie de clases, que es la clase número 2 de adopción de hijos. Antes de empezar con las diapositivas, Samantha las tiene bien listas, pero se me ocurrió hacer algo que dije, quizás está bueno hacer en todas las clases. No sé, no lo prometo porque por ahí después me olvido, pero ¿qué les parece si empezamos con unas declaraciones? Vamos a presentar unas declaraciones que luego ustedes las van a tener en el manual, que de alguna manera, no diría que sintetizan porque quizás no abarca todo, pero sí me gusta decir resaltan. En inglés hay una palabra linda que son highlights. Los highlights es como cuando uno agarra el resaltador, ¿vieron? Cuando uno estudia la palabra o estudia algún libro y agarra un resaltador y comienza en color fluorescente a resaltar. Hagan de cuenta que estos primeros segundos, estos highlights, no me acuerdo si son 5, creo que son 6, que les voy a leer, van a ponerlos en sintonía o van a conectarlos de alguna manera con la clase anterior a todos aquellos que la han podido ver, y aquellos que no la escucharon la tienen en el WhatsApp. Si alguno no la tiene, la pide. La tienen también en YouTube. Hacemos acordar, Samantha, que después les recomendamos también el tema de ser suscriptores de la escuela, del canal, que es muy importante. Vamos a ir a esas declaraciones. Los que quieren escribir las declaraciones, buenísimo. Yo leo bastante rápido. No se asusten los que no llegan a escribir, porque las van a tener tal cual las reciben ahora en el manual escritas. Entonces, para iniciar, quisiera leerles algunas declaraciones que forman parte de verdades para destacar de la clase pasada. ¿Qué fue la clase pasada? Adopción de hijos, solo el fundamento. Ni siquiera hemos desplegado o hablado del tema de lo que significa la adopción, que lo vamos a abordar en el día de hoy. Número 1. Debemos ver a Dios como Padre. No podemos estudiar de qué se trata ser un hijo si no vamos a la fuente. La fuente es Padre. Así como lo veía Jesús, Jesús veía a Dios como Padre. Así lo debemos ver nosotros. También nos debemos relacionar con Él como se relaciona un hijo con su Dios Padre. Y no solamente con un Dios que es creador o soberano en conexión con una criatura o con una creación. Declaración número 2. No somos meros cristianos, seguidores de un gran maestro o profeta llamado Jesucristo, sino que somos Cristo mismo, su simiente, su semilla, su cuerpo, su templo. Todos los que quieran más detalle y más profundización de estas declaraciones
van a tener que estudiar la clase anterior. Número 3, debemos leer la Biblia ya no más como un libro histórico o devocional, sino como la lectura de una carta de amor de un padre hacia su hijo. Este hijo que busca discernimiento del Espíritu Santo. Este hijo que a través de esta carta puede comenzar a conocer el latido del corazón de su padre para nosotros que somos sus hijos. Cada vez que aborden la palabra de Dios, los desafío a estudiarla, a escudriñarla, a exprimirla con esta postura. Imagínense lo que hacía el discípulo Juan, denominado el discípulo amado. Dice que él al pecho de Jesús se recostaba. Tenemos que aprender a escuchar el corazón de Dios, qué está hablando Dios para nosotros, sus hijos. El pecho de Dios habla de su latido, qué siente Él, qué quiere hablarnos, qué quiere transmitirnos, qué quiere impartirnos. No leamos la Biblia como un libro de estatutos, aunque los hay, de mandamientos, aunque los hay, de leyes, aunque los hay. Tratemos de descubrir y pidámosle siempre a Dios que nos ayude a hacer, como digo siempre, una correcta exegesis. Exegesis tiene que ver con que Cristo salte de las Escrituras hacia nosotros y se imparte de ese modo, se implanta, como dice el apóstol Santiago, la buena semilla de la palabra en el buen terreno de nuestro corazón. Ese terreno es tan bueno que tenemos la fe que no va a multiplicar ni al 30 ni al 60. Tenemos fe de que nuestro corazón está tan maleable, tan enseñable a la palabra de Dios, que va a dar fruto al 100 por 1 y no solo al 30 o al 60. Declaración número 4. La identidad del cuerpo de Cristo no es definida por la identidad de cada uno de sus miembros, sino a la inversa. El cuerpo define quién realmente somos nosotros, sus miembros, en Cristo. El cuerpo nos da definición a nosotros y no nosotros al cuerpo. Lo importante es el cuerpo. Número 5. Por eso es tan importante la escuela apostólica de las escuelas. Esta escuela. Y tantos eventos que a veces se hacen con la motivación de edificar al Cristo corporativo y no a una iglesia en particular. Nadie acá sabe, muchos de acá ni siquiera saben el nombre de cómo se llama mi iglesia, ni dónde está ubicada. La mayoría de ustedes ni lo saben. No se trata de edificar mi iglesia, se trata de edificar el cuerpo de Cristo. Y cuando edificamos el cuerpo de Cristo, nos estamos ocupando de algo más importante que nosotros mismos, lo cual es tan importante que nos da definición e identidad a nosotros como sus hijos. Número 5. La manera como nos veamos a nosotros mismos condicionará cómo la gente nos va a ver a nosotros y cómo ellos reciben el mensaje. Que el mensaje, más que un mensaje, es una persona, hemos estudiado, es Cristo mismo. Seamos cartas leídas, como dice el apóstol Pablo, pero cartas que no sean borrosas o ilegibles, seamos cartas lo más nítidas posibles. Declaración número 6. Más que portadores de un mensaje, somos hijos que expresan el corazón de un padre por medio de presentar el camino, la verdad y la vida. Cristo mismo, una persona, no una religión, ni siquiera un mero mensaje. Número 7. Y última. Una de las maneras más evidentes de ver si estamos relacionándonos bien con Dios Padre y si estamos relacionándonos de manera precisa es analizar cómo oramos. ¿Estás prestando atención cómo orás? Si no prestamos mucha atención, grábate un día, haz ese ejercicio. Y pregúntate, ¿cómo me estoy acercando a Dios al orar? ¿Me estoy acercando como se acerca un hijo hacia un padre? Porque podemos acercarnos de otras maneras. O en otros momentos, por falta de revelación y por falta de conocimiento de Dios como Padre, quizás nos hemos acercado a Dios
como un mendigo se acerca a una persona rica, o como un asalariado reclamando algo de un jefe, o como un súbdito rogándole a un tirano, o como un pecador suplicando oportunidad, misericordia o bendición. Nada de esto es correcto. Lo correcto es acercarnos a Dios como Dios Padre. Nada de esto es correcto, pero en algún momento estuvimos en algunas aguas medias embarradas en ese lodo que tenía que ver más con el hijo mayor que con el hijo pródigo. Hoy nos toca empezar a estudiar el núcleo, el corazón, el espíritu, lo que queremos escudriñar en esta escuela apostólica modo verano. Y para eso sí vamos a ir ahora directo a los PowerPoints, que nos ayudan a centrarnos en la palabra, en los versículos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 del 3 al 5? Miren qué lindo lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algo, con poco, no, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No hubo una bendición espiritual que el Padre se haya guardado o haya escatimado para bendecirnos. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales nos bendijo, en los lugares celestiales, en la dimensión de lo celestial, en Cristo. Es muy importante entender que en la escuela vamos a operar en la dimensión llamada en Él, en la dimensión llamada en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. En algún momento nos vamos a detener en esto. Quizás no hoy, el lunes que viene. Estoy puliendo algunas cositas para ser lo más certero posible. Y el lunes que viene lo vamos a ver con más certeza. Antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y acá viene lo que quiero abordar y centrarme. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No podemos pasar desapercibidas tanta palabra y tanta riqueza del apóstol Pablo, pero no tenemos tiempo para desglosar cada una. Pero sí quiero que se fijen en que en todo el vocabulario, en toda la gramática, tengo varias docentes, profesoras de lengua, de historia, gente que sabe leer, o sea, no que sabe leer, que sabe leer como alguien que estudia, ¿sí? Que estudia escrituras, que estudia en la universidad. Nadie me va a negar que estos versículos todos apuntan a algo que ya sucedió, a algo que ya está consumado, a algo que ya es un hecho. Y habla en pasado. Nos bendijo, pasado. Nos escogió, pasado. Para que fuésemos santos, algo que se predestinó en el pasado para que hoy sea un hecho en el presente, sin mancha de él, habiéndonos predestinado para ser adoptados sus hijos. Ese habiéndonos marca algo que ya ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Que Él nos ha adoptado como hijos por medio de Jesucristo. También hay algo de esto de ser adoptados como sus hijos en Romanos 9:4. Márquenlo, pero lo vamos a estudiar el lunes que viene. Quiero ir ahora a que presten mucha atención en la definición etimológica de la palabra. Aquellos que son alumnos nuevos en la escuela, en las escuelas van a ver que todo el tiempo vamos a la Biblia interlineal, vamos todo el tiempo a estudiar la palabra según el hebreo, según el griego, y vamos desglosando etimologías de la palabra. A veces vemos la palabra vista en griego y después la desglosamos en dos partes, porque hay palabras que son la suma de dos palabras, por ejemplo esta, adopción, está compuesta por dos palabras. Adopción tiene que ver con huios y tisemi. Hoy me pasó algo muy gracioso que nunca me pasó. Hace mucho tiempo que estoy estudiando este material, hace mucho tiempo que lo vengo preparando, analizando, meditando, escribiendo, pero bastante tiempo. Y la clase 2, que era esta,
me pasaba que había algo que no me encajaba, no estaba en orden, estaban como las cosas desmembradas. Y le decía a mi esposa, estoy luchando por esta clase. Hoy, hace una hora más o menos, tipo a las 8 de la noche de Argentina, le dije a mi esposa, acá descubrí dónde está el quid de la cuestión y la revelación que había encontrado. Y justamente el secreto estaba en que me había olvidado de que lo que descubrí como un tesoro muy importante en la palabra adopción es que está compuesta por estas dos palabras, huios y titemi. Titemi se escribe, lo van a tener en el manual, huios, H-U-I-O-S, titemi se escribe T-I-T-H-E-M-I. Y ahí encontré cómo se ensamblaba o cómo se conectaba esto de la madurez con el tema de la adopción. ¿Qué quiere decir la palabra huios? Huios quiere decir, habla de un hijo. Un hijo en un sentido como un descendiente, como la posteridad de alguien, así como Abraham tenía hijos. También se lo describe el huios como un seguidor o como un estudiante que es aprendiz de alguien. El huios va a denotar aquellos que están conectados con Jesucristo y son su representación. El huios habla de un hijo de Dios. El huio habla de aquellos cuyo carácter Dios, a través de su amor, a través de su disciplina, los va moldeando, como dice Hebreos capítulo 12, que Dios, al que ama, disciplina, porque lo considera, lo toma por hijo. Al que él toma por hijo, lo disciplina. Y aquel que no disciplina, o aquel que no es disciplinado, sea en el plano natural o en el plano del espiritual, es como un bastardo. Un bastardo es un hijo ilegítimo. Si yo tengo un hijo natural, yo tengo 3, ¿qué cosa más difícil hay para un padre que disciplinar? ¿Qué cosa más odiosa? ¿Qué cosa más molesta? A veces queremos ser justos, a veces no lo somos tanto. ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo hago con aquel? Tengo un hijo que me dice, papá, sos flojo, porque quiere más justicia cuando aplico la disciplina para una de sus hermanas. Aquel que no disciplina toma a sus hijos como un hijo ilegítimo, porque lo deja que corra en un laissez-faire, que haga lo que quiera, sin restricción. Un hijo boyos es un hijo que tiene límites, que tiene restricciones, que tiene un padre que le dice, acá, hasta acá llegaste, porque hasta más allá, si corres el límite, te va a ir mal, te va a causar un daño, te vas a autodañar o te vas a perjudicar. Pero el hijo boyos no se queda con eso, porque el hijo boyos tiene que ver con un hijo que va alcanzando madurez, que suelta madurez, que se despierta a la madurez y reverencia a Dios como su padre y se asemeja y expresa a Dios como padre. Un hijo boyos es todo lo contrario de un hijo malcriado, de un hijo infantil, de un hijo caprichoso, de un hijo que anda con berrinches. Hay cristianos que tienen berrinches. Si el pastor no habla conmigo y si me manda un líder me voy de la iglesia, si no me llaman no voy, si no me atienden bien dejo de diezmar, si la predicación no me gusta ofrendo menos, si alguien no me aconseja como yo quiero, me está ofendiendo y hay enojo y hay cuestiones del alma. Eso no es un hijo boyos. Un hijo boyos es un hijo que suelta madurez en Dios. La otra palabra era titemi, que se escribía T-I-H-E-M-I. Esa palabra tiene que ver con colocar, poner, establecer. Como cuando alguien sirve una mesa que establece y pone lugares. También tiene que ver con fijar algo. Algo que queda fijo, no puede ser movido fácilmente. No puede ser tocado y sacudido. ¿Qué pasaba? ¿Cuál es una de las advertencias de la palabra apostólica, de las cartas, de las epístolas apostólicas? Ellos querían centrarse en provocar hijos de Dios tan maduros que no fueran movidos por fábulas de viejas o por vientos de doctrinas. Eso es un hijo boyos, un hijo que se establece en la palabra, que se establece de manera cristocéntrica. El mejor ejemplo de hijo boyos, por supuesto, lo vemos en nuestro Señor Jesucristo.
Para eso vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Creo que tenemos diapositiva para esto. Que hay algo tremendo que sucede en las aguas del Jordán con nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Traten de hacerse la imagen mental de este hecho tan glorioso. Olvídense que lo escucharon tantas veces. Y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo Hoyos. Este es mi Hijo establecido, adoptado, maduro. Adoptado entonces tiene que ver con madurez, con establecimiento, con poner en su lugar, con dejar fijo, con colocar, con ubicar. La voz del Padre en esta cita, en este pasaje, está respaldando al Hijo. No solo lo está respaldando al Hijo, está respaldando la voz del Hijo. Porque ahora vamos a ver que en otras instancias se habla de a Él oír. Este es el Cordero, a Él tienen que oír. Entonces la voz del Padre respalda la voz de su Hijo Huoyos, a quien Él ama. ¿Qué quiere decir? Que Él lo ama quiere decir que es de gran estima, que es digno del amor del Padre, así como Jesús amaba a su discípulo amado, Juan, que tenía intimidad y que conocía el latido, el sentir, la voz, la palabra presente del Padre. No solamente Juan se quedaba con las palabras. ¿Qué hay detrás de las palabras de mi maestro, de mi Padre, de Jesús? ¿Qué intención hay? ¿Cuál es el espíritu detrás de lo que me quiere hablar? ¿Qué quiere formar en mí? ¿Qué quiere cambiar en mí? La voz del Padre respalda la voz de su Hijo Huoyos, a quien Él ama. Y también lo coloca, a través de respaldarlo, lo coloca, lo establece, lo suelta, le dan lugar, lo ordena. ¿Vieron la palabra? Los ordenaron como pastores, los ordenaron como apóstoles. Es lo que Jesús recibe del Padre en este río Jordán. Es lo que el Padre está haciendo. Está soltándolo. Esto es una manera, o una metáfora, una forma de ver la adopción. Se suma Mateo 17:5, que habla de la misma instancia, alude al mismo relato. Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, o sea Jesús, una nube de luz los cubrió. Ahí está la diapositiva, vuelvo a empezar, así me siguen con la diapositiva. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me deleito, en quien me agrado. A él oíd. Es muy importante reconocer las voces que debemos escuchar en este tiempo. No podemos permitir que cualquier semilla sea soltada y sea implantada en nuestra mente y luego en nuestro espíritu. Dios Padre solo se complace con hijos maduros que lo representen a Él de manera precisa. A ese tipo de hijos, joyos, Dios Padre les va a soltar su voz de aprobación y va a decir a Él oír. Cuando Dios dice a Él oír, está diciendo no oigan a otros. Cuando Él está diciendo a Él oír, está diciendo no oigan a los fariseos, no oigan a los saduceos, no oigan a aquellos atados a la ley de Moisés. Cambió la estación, cambió el tiempo, cambió la dispensación. Estamos en la dispensación de la gracia. A Él oír. ¿Qué está haciendo Dios Padre?
está marcando, señalando, direccionándonos. Nos está marcando, direccionando, señalándonos a oír voces que no solamente están conectadas con lo que el Padre desde su trono está hablando, sino que también está soltando su aval a esa voz. Usando las breves palabras, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír, lo que Dios quiere hacer es cuidar nuestro oír, cuidar nuestros oídos espirituales, pero también naturales, porque primero entran por lo natural. Es muy relevante en este tiempo tener la plena seguridad de prestarle nuestros oídos a las voces correctas. No es tiempo de escuchar bonitos mensajes solamente. No es tiempo de ser entretenido. No podemos perder el tiempo siendo entretenidos con especies de terapias cristianas o buenos consejos. Con lo que nos queda cómodo o con lo que nuestros deseos quieren, porque eso tiene que ver con Amalek, con lujuria, con la carne. Tenemos que tener los oídos abiertos a la voz del Padre, a la verdad del Padre, aun cuando duela, aun cuando moleste, aun cuando incomode. Escojamos escuchar la verdad. Tengamos la plena seguridad de estar escuchando la verdad y no lo que complace, acomoda o hace sentir bien a nuestra alma. ¿Cuánta gente se va de algunas iglesias porque la tratan mal? Pero ¿cuánta gente a veces no la tratan mal? Creen que los tratan mal porque les predican quizás la verdad y ellos quieren que les predique otra cosa que se acomode a su comezón de oír o a su lujuria o su entretenimiento. No podemos acomodar la palabra nosotros. Somos nosotros que tenemos que ser transformados, exprimidos. Hay un verbo que habla de ser exprimidos, ser formados. Hay un verbo que habla también del asá de Dios. El asá de Dios, A-S-H, es ese formar de Dios. Esa transformación de Dios, de ese Cristo que tenemos adentro de nosotros. Entonces, repito, no es tiempo de escuchar bonitos mensajes, aunque no está mal, pero vas a perder el tiempo, de ser entretenidos, o de que algo se acomode a tu alma, a tus deseos, a tu voluntad, lo que vos quieras. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, no la mía. La verdad del Padre se nos tiene que volver a hablar. Nuestras mesas, nuestras casas de fe, el alimento, el maná que cae del cielo en nuestras casas de fe, tiene que volver a ser cristocéntrico, para que volvamos a ser la iglesia que nunca tendríamos que haber dejado de ser, sin mancha, sin arruga, que represente a Cristo de manera precisa como esa iglesia Ruth, digna de ser vista. Ruth es la iglesia digna de ser vista. Si Él nos está marcando a alguien, a un enviado, que es amado por el Padre, lo que está queriendo decir es que Él, esa persona, ese enviado, en este caso Jesucristo, pero puede haber otras personas que han sido enviadas sobre la tierra en este tiempo, está siendo calificado, aprobado, enviado por el Padre a hablarnos a nosotros. Entonces, ¿por qué intentar o perder el tiempo en oír otras voces? Es interesante que ese hijo maduro, aprobado por el Padre, ya está soltado al ministerio en esa estatura, con ese peso de madurez. ¿Madurez? Colocación de hijo, establecimiento de hijo, habla de adopción. Esto me recuerda a las palabras del apóstol Pablo, que como requisito del ministerio, él decía, 1 Timoteo 3:6, por ejemplo, que no sea un neófito. Un neófito es lo mismo que un novato. Un neófito o un novato corre el peligro de envanecerse y caer en condenación del diablo. Continúa diciendo, que no sea un neófito. Ahí el término neófito, en el original, alude a alguien que recientemente se ha convertido. O sea, muy probablemente ese neófito no es alguien que ha soltado la madurez en Dios, que se le ha revelado, que se ha encontrado con ese pleno despertar de su identidad en Cristo, de su plenitud, de que ha sido preformado, predestinado, preestablecido, precolocado, adoptado desde la fundación del mundo
como hijo en Cristo. Acá hay otro punto interesante para remarcar sobre el tema de madurez, o sobre el tema de la madurez, mejor dicho. Creo que hemos, en algún aspecto, y ahora me voy a detener un poquito para que nadie se sienta mal con esta percepción y esta comprensión mía, se las presento, se las someto a análisis, sobre todo a mis gran y amados consiervos, pastores, tenemos profetas, pastores, apóstoles, tenemos un grupo, el 30% de los alumnos que tenemos en la escuela son líderes activos en el ministerio. Y les presento esta idea para que la analicen, la estudien. No se compren todo lo que digo. Sean como los de Berea, que dicen que eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban la palabra que Pablo les hablaba. Esto es algo para meditar y escudriñar. Creo que hemos interpretado, y me incluyo, de manera un poco errónea el tema de la madurez en nuestros círculos de hijos de Dios, porque a veces lo confundimos un poco el tema de la madurez y lo dejamos solo como un tema y esfera totalmente humana o natural. Y la madurez espiritual, la madurez en Cristo, tiene un operar diferente y de otra dimensión, y con otra funcionalidad, con otra dinámica. Mi percepción es que en general hemos visto la madurez como una meta a alcanzar, como un camino muy largo por transitar. Como cuando somos chicos, que nuestros padres nos dicen, mi papá siempre dice, cuando seas grande me vas a dar la razón. ¿Qué quiere decir? De acá a 10 años, 20 años, 30 años. Yo me hago el que todavía soy muy pequeño y todavía sigo sin darle la razón a mi papá. Una porque me divierte llevarle la contra, y otra para hacerme el pequeño que un día se enoja y te dice, ya un día cuando yo no esté me van a dar la razón. Muchas veces ya se la doy, pero no se lo digo. ¿Pero qué marca esto? Que algún día, y a veces como cristianos, como pastores, como líderes, algún día como crezcas, algún día se te va a revelar, algún día lo vas a entender. Hoy es el día de la salvación. Y el día de la salvación no es solamente que tus pecados sean transformados, que hoy puede ser el día de iluminación, salvación de tu alma, quitarte el velo. Hoy Dios quiere que crezcas de manera tremenda. Entonces mi percepción es que en general hemos visto la madurez como algo, como una meta a alcanzar o como un camino muy largo a transitar que parece que no llega nunca. Si la vemos como una meta a alcanzar, nos da la sensación que hay tanto para aprender en nuestra vida con Dios. El peligro es que se nos pueda pasar la vida tratando de lograrlo y no alcanzarlo. Creo que a veces cometemos un error porque al escuchar la palabra madurez la vinculamos enseguida con un proceso de madurez natural. Bebés, niños, adolescentes, adultos, ancianos, final de la vida. Si bien lo natural y lo espiritual siempre tienen relación, creo que cometemos un error. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque me olvidé de decir algo al principio y no quiero dejar de decirlo. Que tiene que ver con esto y a la vez no tiene que ver. Toda esta enseñanza de hijos espirituales tiene que también, y de padre espiritual, tiene que estar en un marco de entender lo que Samantha también compartía al principio en el versículo de, creo que leyó 1 Juan, ¿no? 1, 3, por ahí. De que todo lo de 1 Juan 1 en adelante, capítulo 1, es el resultado de un producir algo tangible, palpable, de lo que el apóstol Juan vio en el mundo del Espíritu en el Evangelio, según San Juan capítulo 1. ¿Qué quiero decir esto? Que todo lo que es visto, discernido, palpado en el Espíritu, luego se debe encarnar, luego se debe hacer tangible, palpable. Por eso tenemos que Jesucristo era el Hijo de Dios hecho carne, pero se lo llamaba Hijo de Hombre. Hijo de Dios, Hijo de Hombre. No tiene sentido que Dios diga ser Dios si no lo podemos palpar, tocar. No tiene sentido que Dios diga que nos ama si no manda a alguien para expresarnos todo su amor, como fue su Hijo Jesucristo, que fue la expresión de su amor, el puente hacia el Padre, la verdad revelada al Padre, el camino hacia el Padre. Todo en Dios, todo en el mundo espiritual debe ser palpado, debe ser tangible, debe ser manifestado. Es lo mismo que en una pareja, en un
noviazgo o en un matrimonio. Puedes decir millones de veces te amo, pero hay algo que hacer. Hay que darle un beso, hay que hacerle un regalo, hay que cuidar de esa persona, hay que alimentarla, hay que disfrutar tiempo con esa persona. Lo que digo con mis palabras se tiene que hacer tangible por medio de la expresión, por medio de cosas concretas. Hay un famoso libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, que habla que si yo digo que amo a alguien y ese a alguien le gusta recibir regalos, le tengo que hacer regalos. Si digo que amo a alguien, a esa persona le gusta que yo le diga palabras lindas, le tengo que decir, qué hermosa que estás, qué lindo que te queda esto, qué lindo acto que hiciste. Tiene que haber una expresión. Lo celestial se debe manifestar en lo natural, si no son palabras huecas, si no es mera religión. Si no es como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, es metal que resuena, címbalo que retiñe, pero a la hora de la verdad no hay verdad. Cristo encarnado es Emmanuel, es Dios con nosotros. Lo que era en el Espíritu se hizo real en la vida. Por eso es hijo de hombre, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de hombre. Pero volvamos al tema de la madurez. Retomemos lo que estábamos hablando. Si bien lo natural y lo espiritual siempre tienen relación, creo que cometemos un error al considerar la madurez espiritual desde esa perspectiva. No podemos ver la madurez espiritual en vías de desarrollo al mismo ritmo que lo natural. O sea, la madurez espiritual no puede ir al mismo ritmo, velocidad que la madurez espiritual. La natural no puede ir al mismo que la madurez espiritual. Hoy veo la madurez de una manera diferente. Cuando hablo de madurez, estoy hablando de madurez espiritual. Más que como una meta a alcanzar algún día, que a veces ese día parece que no llega nunca y decimos, bueno, entonces será en el cielo, y nos conformamos, sino que veo a la madurez espiritual como algo que se nos debe revelar, desde adentro hacia afuera. El apóstol Pablo dijo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Juan el Bautista, que dijo, más de él, menos de mí. Es necesario que él crezca y yo menguo. Revelación interna de Cristo en mí. A medida que me miro como por un espejo a la palabra de Dios, dice el libro de Corintios, lo voy conociendo a él, me voy asemejando a él. Entonces, la madurez la debemos ver como algo que se debe revelar desde adentro hacia afuera. Algo que ya se encuentra dentro de nosotros. Y ahora debemos despertarnos a eso que ya existe como una realidad dentro de nosotros. Por eso leíamos en Efesios al principio. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Lo dice el apóstol Pablo de Efesios, no lo inventé yo. Entonces no se trata de cuántos años hayamos ido a la iglesia, o si nos convertimos cuando éramos niños o hace meses. Yo en lo personal me convertí más o menos a los 11 años. Hoy tengo un poquito más de 11. Pasaron años, pasaron décadas. En los últimos años yo creo que maduré más espiritualmente que en un montón de décadas en el pasado. Por eso no es lineal la madurez en Cristo. Cuando se nos revela realmente quiénes somos en Cristo, el crecimiento, el despertar, es tan tremendo que es como una dinamita que explota y es como exponencial y no gradual y lineal. Ojo, pastores, con esto. Entonces no se trata de cuántos años hayamos ido a la iglesia. Y esto lo corrobora. ¿Cuántos pastores tenemos a gente que tiene 70 años y tiene actitudes más infantiles que adolescentes o que cristianos que hace poco se han convertido? Porque no es lineal. La madurez en Cristo no es lineal. No se trata de cuántos años hayamos ido a la iglesia o cuánto hace que somos cristianos, sino se trata de convertirnos en quién realmente somos conforme a la iluminación de nuestra identidad en Él. Hemos visto a personas ir a la iglesia por décadas y ser muy inmaduros, y a otros que se les revela la palabra de manera especial y en meses tienen una conversión o un caminar o un despertar hacia una madurez y hacia una postura como hijos espirituales
asombrosa. El apóstol Pablo nos habla de madurez en contextos como el siguiente. Vayamos a Gálatas 4:19. Creo que lo tienen también en la diapositiva. ¿Cómo define el apóstol Pablo Para definir la madurez, también tenemos que ver cómo se define la inmadurez, para tener un poco más de luz y entendimiento. Muchas veces para definir algo, podemos definir lo opuesto y vamos a tener bastante luz. Gálatas 4, versículo 3 dice el apóstol Pablo, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Gálatas, Nuevo Pacto. Recuerden que el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, no nos habla de cosas literalmente natural. Casi siempre, la mayoría de las veces, el 99%, nos está hablando de un principio espiritual. No habla de niños biológicos. Habla de otra cosa, y ahora lo van a ver. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Dice nosotros, no otros. No los de otra época, los de la otra iglesia, nosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Quiénes son nosotros? ¿Qué era el apóstol Pablo? Un judío. Cuando dice nosotros, está aludiendo a los judíos que se estaban convirtiendo a Cristo. A los judíos que se les estaba revelando el nuevo pacto. Nosotros cuando éramos niños. Para verlo mejor lo vamos a ver en la versión amplificada de Juan 4:3. Que ahí en la diapositiva lo pueden seguir y bien claramente dice. Entonces nosotros, de vuelta, ¿quiénes somos nosotros? Los judíos cristianos. Los judíos que ahora se nos reveló Cristo. Nosotros también, cuando éramos menores, dice la versión amplificada, estamos mantenidos como esclavos bajo las leyes del ritual hebreo y sujetos a las enseñanzas elementales de un sistema de observancias y reglas externas. Dejá la diapositiva, Samantha. Presten atención que cuando hay corchetes, o a veces hay paréntesis, lo que está mostrando la Biblia amplificada es que te está añadiendo más profundidad conforme a los textos originales a la que tiene la Reina Valera estándar. Nosotros, judíos cristianos, ¿dónde estábamos? Sujetos, como esclavos, bajo... ¿Qué está hablando? ¿Esclavos económicos? ¿Qué está hablando? ¿Esclavos del alma? No, está hablando de esclavos en rituales hebreos, en rituales de la ley. En Gálatas 4:6 también, de la versión amplificada, dice, y debido a que ustedes realmente, si los tuviera de manera presencial, que ya los voy a tener en un momento, espero, les haría repetir la palabra realmente. Pero si algunos son obedientes, a ver, quiero verlo mover la boca, total, está todo muteado. Digan realmente. Como cuando dicen whisky, no sé en otros países que se dice, pero en Argentina, cuando sacan la foto dicen whisky, en Estados Unidos se dice cheese. Bueno, realmente. O sea, hay un énfasis. Debido a que ustedes realmente son hijos de Dios, Dios les ha enviado el Espíritu de su Hijo dentro de nuestros corazones clamando, Abba Padre. Ustedes, que en otro tiempo eran niños, que estaban atados bajo los rituales de la ley, que eran hebreos, que eran cabeza dura, que parecía que solo les importaba la ley de Moisés. Sin embargo, en esta revelación, en este nuevo pacto, en esta realidad, bajo la luz de Cristo, ahora ya no los veo más como judíos convertidos, o como judíos mesiánicos, o como seguidores de Moisés. Ahora realmente los veo a todos como hijos. Punto. Hijos. Y no solo hijos a los cuales el Espíritu Santo les fue enviado, le ha sido enviado el Espíritu de Hijo dentro de los corazones de ustedes. Y hay un clamor dentro de ustedes, el clamor dentro de ustedes, en el Espíritu de ustedes, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. El Espíritu clama dentro de ustedes, porque se le está revelando la adopción que no se le ocurrió ahora a Cristo hacérselas. Porque Pablo le está predicando la adopción que ocurrió ya en la predestinación, en la fundación del mundo, cuando Dios mismo los creó, pero vivieron como niños, como esclavos, como menores, como ignorantes a esa gran revelación. Ustedes son, ¿qué les está diciendo? Ustedes son hijos joyos. Ustedes serán hijos joyos. No,
No lo dice en futuro, lo dice en presente. Dice, ahora son hijos buenos. Cuando maduren, cuando alcancen mucho tiempo siendo cristianos, cuando se porten bien, cuando tengan un ministerio, cuando vayan al cielo. No, absolutamente no. Ahora son hijos buenos. Ahora tienen que verse como hijos maduros. A los mismos Gálatas. Pero miren qué interesante esto. Porque el apóstol Pablo era alguien tremendo. Amo al apóstol Pablo. De hecho, amo tanto al apóstol Pablo y hablo tanto del apóstol Pablo, estuve tanto al apóstol Pablo que si se dan cuenta en la clase anterior cometí algunos errores y quería referirme al apóstol Juan y decía apóstol Pablo todo el tiempo. A los mismos Gálatas que los exhortó diciéndoles que habían sido hechizados, un capítulo anterior, en el capítulo 3, a los Gálatas el apóstol Pablo le dice insensatos y hechizados. Miren Gálatas 3:1. Era bravo el apóstol Pablo. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? Perdón, para no obedecer a la verdad. Les está hablando a los Gálatas, de vuelta, en la misma carta, la misma epístola, un capítulo anterior. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente, no borrosamente, no con imprecisión, entre vosotros como crucificado, porque todo se trata de su cruz y su obra. La palabra ahí que dice fascinó, en las versiones en inglés dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién te hechiza? Una bruja. Pero estos Gálatas fueron hechizados por gente dentro de las iglesias y no por la bruja del barrio. Miren la versión amplificada de Gálatas 3:1. Oh Gálatas, pobres, tontos, insensatos, sin sentido, sin reflexión. ¿Quién quiere tener al apóstol Pablo como pastor, como padre? No está muy lindo como les habla, pero les daba fuerte. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién arrojó un encanto sobre ustedes? ¿A quienes, justo delante de sus mismos ojos, no de costado, no por detrás, no como quien lo quiere la cosa, no, delante de sus propios ojos, Jesucristo, el Mesías, fue abierta y gráficamente retratado como crucificado? Ellos habían sido hechizados por la mezcla de la ley y la gracia. Hay una maravillosa enseñanza del año pasado de la escuela de verano y otras también durante el año. El que la quiere puede ir al canal o nos las pide. Hermoso el estudio de la gracia que hicimos. Ellos habían sido hechizados por mezclar la ley con la gracia. Por permitir que las tradiciones dejen sin efecto la palabra de la cruz. Tan fue tremendo el tema de la ley y la gracia que en el concilio de Jerusalén dos grandes apóstoles se tuvieron que enfrentar, que fue el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. El apóstol Pablo era muy vigilante de no permitir que se confunda, se mezcle, se corrompa la gracia con las obras de la ley. Entonces, repito, ellos habían sido hechizados por la mezcla de la ley y la gracia, por permitir que tradiciones dejen sin efecto la palabra de la cruz, por mezclar lo exterior con lo espiritual, por enfocarse en las obras para agradar a Dios y no en la fe que da a luz buenas obras para Dios. Es diferente. No es lo mismo hacer obras para agradar a Dios que como agrado a Dios y Dios se agrada en mí, produzco buenas obras. Es diferente. El enfoque es diferente. La motivación es diferente. En los siguientes versículos lo explica mejor. Le dice, esta no hay diapositiva para esto, así que presten atención. Déjenme hacerles esta pregunta. ¿Ustedes recibieron, le dice el apóstol Pablo a los Efesios? Es otro versículo, después les doy el versículo en el manual. ¿Recibieron el Espíritu Santo como resultado de obedecer la ley haciendo sus obras? ¿O fue por el oír el mensaje del Evangelio y creerlo? ¿Fue por observar las leyes de los rituales? ¿O por observar un mensaje de fe? Una declaración te dejo. Nuestro caminar hacia la madurez en Cristo no se calcula en base al tiempo de que conocimos el mensaje, sino desde el momento cuando la palabra comienza a tener un lugar tan preponderante en nuestro espíritu que produce un peso dentro de nuestro hombre interior. Nuestro caminar
O nuestro camino hacia la madurez en Cristo no se calcula en base a tiempo cronológico o tiempo de madurez natural, sino que comienza a correr el reloj de Dios, de la estación de Dios, del timing de Dios, desde que conocemos y abrazamos al mensaje del reino, el mensaje de Cristo, como un niño lo abraza, sin prejuicios, sin reservas, de manera incondicional. En el momento que dejamos que la palabra nos absorba, nos compre, como el Espíritu Santo abrazó a María, sobrecolmó a María, dice otra versión, la cubrió con su sombra, dice otra versión, de modo tal que la palabra comienza a tener un peso dentro de nosotros, dentro de nuestro hombre interior, dentro de nuestro espíritu. Este versículo a continuación define muy claramente que la verdadera relación con nuestro Abba es lo opuesto a una relación impuesta por la fuerza, como suele ser en el espíritu de la religión, o el denominacionalismo, o el institucionalismo. Abba, nuestro espíritu clama Abba Padre. ¿Qué tiene que decir? El espíritu adentro de esto dice, necesito a papito, necesito a ese papito querido. De tal manera clama nuestro espíritu como aquel niño que ha perdido a su padre y lo busca y dice, papá, papá. O como ese niño que en la noche se despierta por una pesadilla sin ver a su padre o a su madre cerca y comienza, papá, papá, ¿dónde está papá? O como ese niño cuando uno va a las playas, hay la gente de Costa Rica que es una experiencia que tiene en la plaza. ¿Qué es más desesperante ver a un niño perdido y llorando buscando a su padre? Aún el apóstol Pablo, en calidad de padre espiritual de Timoteo, porque lo ve y lo llama a su hijo, le explica que el espíritu de hijo es lo opuesto a un espíritu de temor. ¿Cuál fue el desafío desde la primera clase? Leamos la Biblia como la carta de amor de un padre a un hijo. Un padre que te dice en 2 Timoteo 1, versículo 7, porque no les he dado el espíritu de cobardía. Tu padre te dice, tu Padre Dios te dice, yo no te he dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Definamos un poco, y con esto ya vamos terminando, definamos y describamos un poco esta relación con nuestro Abba. No les he dado el espíritu de cobardía. Vuelvan a leer ahí con la diapositiva delante de sus ojos. Papá te dice, no te di un espíritu de cobardía. Esto es como tu padre, todos los que tuvimos y tenemos el privilegio de tener nuestros padres naturales. Como tu padre agarrándote bien fuerte, sosteniéndote de los brazos. Frente a una situación, a una prueba, no sé, una inyección, cuando un hijo que se te dio una vacuna, un hijo que tuvo que ir a una cirugía, un hijo que tuvo que enfrentar una prueba y un examen muy difícil en el colegio, lo agarrás y le decís, no te he dado un espíritu de cobardía, sos mi hijo, sos valiente, sos fuerte, sacá, bueno, acá en Argentina decís, sacá el tigre que hay en vos, sacá el guerrero, sacá el león, sacá el David que tenés adentro. Mi hijo varón decía, yo soy el poderoso David, cuando era chiquito y escuchaba las canciones del rey David. Esa es la imagen que tenés que tener cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Pensá que Dios te está hablando a vos, diciéndote, no te di un espíritu de cobardía. No te di un espíritu de cobardía para tener miedo a las situaciones financieras, económicas, a las guerras, a las tiranías de este mundo, a la escasez, a los huracanes, a los desastres, a las muertes repentinas. Te di un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu de hijo. Ese es el espíritu que produce el Espíritu Santo que va clamando Abba Padre dentro de nosotros. Definamos antes de retirarnos y antes de cerrar esta clase un poco esta relación con nuestro Abba. Miren qué lindo. ¿Cómo podemos definir claramente a Dios como nuestro Abba? Sencillamente, como dice 1 Juan 4:8, Dios es amor, uno, principal, elemental, jardín de infantes en Dios. Dios es amor. Él no tiene amor, sino que su esencia, su ADN
es amor. Como dice 1 Juan 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si te está costando tratar con amor a tus seres queridos, si te está costando tratar con amor a aquel que te trata mal en el trabajo, al jefe que es injusto con vos, al hermano de la iglesia que hace algo y no se porta bien, no te contesta bien, si te está costando tratarlo con amor, necesitas conocer más a tu Abba, porque Dios es amor. Número 2, Dios es Padre. Mateo 6, capítulo 6, versículo 6, la parte B, la segunda parte dice, ora, ¿a quién? Tu Padre. Hoy los que me siguen en Facebook, está muy bueno si me pueden seguir en Facebook todos los alumnos, porque todos los días marco un highlights, algo que resalte, un versículo, una frase, y está muy bueno porque es lo que Dios va poniendo en mi corazón día tras día, todos los días dejo una frase. Así que Cristian Nagliotti en mi Facebook me pueden seguir. Síganme, no pidan que yo los acepte porque no puedo aceptar, pero síganme. Mateo 6:6 dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. Hoy ponía en Facebook que nuestra manera de evidenciar si está bien, si está correcta nuestra relación de nosotros con nuestro Dios Padre es ver cómo oramos. ¿Cómo oramos? Oramos con Dios que parece que es alguien tirano, duro, que nos castiga, que se regordea si a veces nos va mal porque te mereces que te vaya mal, y esto, aquello. O vemos a Dios como un Padre, y al Padre le oramos en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Padre nuestro que estás en los cielos, dice también Mateo 6, santificado sea tu nombre. Te oro, te adoro, porque te reconozco como mi Padre. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, ustedes, siendo malos, sabéis, conocéis cómo dar buenos regalos, buenas dádivas, buenos presentes a sus hijos, ¿cuánto más, con cuánta más intensidad vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas, o sea, buenos regalos, buenos dones a los que se le pidan? Noten que acá Jesús, porque es Jesús el que está hablando estos versículos, no dice mi Padre, sino dice vuestro Padre. Jesús tenía mucho sentido de lo corporativo. El Padre de ustedes. Aún a estos judíos que rechazaban la paternidad, Jesús les insistía en presentarles a Dios como su Padre. No es mi Padre, no me apoderé de Él, no es exclusivo mío, es vuestro Padre. Se los presento como vuestro Padre. Y hoy yo se los quiero presentar a ustedes como vuestro Padre. Nadie crea a alguien a su propia imagen y semejanza y luego lo llama una cosa, un producto, una criatura o una creación. Si soy creador de algo y lo hago a mi propia imagen y semejanza, es porque claramente estoy engendrando hijos con mi ADN, con mi carga genética. Cuando el ADN de un hijo es reflejado de manera exterior, cuando la imagen y semejanza de un padre se hace bien evidente en un hijo, no hay duda el linaje y la sangre que porta, la sangre que lo une. No nos olvidamos nunca de un ejemplo de alguien que se enojó con mi papá porque mi papá me fue a defender en una situación y esa persona que estaba vendiendo algo dice, ¿qué es usted, el hijo de tal, el padre de tal? Y Sandra, mi esposa, dice, qué gran revelación, si son muy parecidos. Cuando uno me ve a mí, ve a mi padre, cuando lo ve a mi padre me ve a mí, porque hay un reflejo en lo físico y hay similitudes. Porque ese ADN, esa sangre, esa genética está reflejada. Pero cuando él crea una cosa, un producto, no está reflejado el ADN de quien lo hizo. Se nos tiene que encarnar de manera tan segura la verdad de que somos imagen y semejanza de nuestro Padre. Debemos erradicar de nuestra mentalidad que somos su creación rescatada, o que somos pecadores con una segunda oportunidad, o rebeldes corregidos o reformados. No,
A Adán no se lo puede reformar. Hemos muerto, sido sepultados y fuimos co-resucitados con Cristo. ¿Cómo morimos con Él? O sea, morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo. No fuimos reformados con Adán, no fuimos corregidos con Adán. El primer Adán no nos corresponde la obra consumada de Cristo en la cruz. Somos imagen y semejanza del Padre, punto y aparte. Esto quiere decir que nuestra verdadera sustancia, nuestro verdadero génesis, viene de una fuente llamada pater, en latín, padre. Pater es padre, es origen, es fuente. En otra escuela de verano hemos tratado todo lo que tiene que ver con la funcionalidad de padre. Si alguno la quiere estudiar, está en el canal de las escuelas. De esa fuente llamada padre, solo puede ser engendrado hijo. Como dice Génesis 1, del 11 al 12. Es total y absolutamente imposible que algo de vida a otra cosa diferente a su género. Cada semilla produce según su género. Si Dios es padre, produce hijos que luego se convertirán en padre. De eso se trata el Génesis. Pero me debo detener acá. Los voy a dejar con ganas, porque algo muy lindo vamos a aprender de la genética, del Génesis. Génesis quiere decir mucho más que un libro de la Biblia. Y lo vamos a descubrir el lunes próximo en nuestra tercera clase de adopción de hijos espirituales. No se vaya nadie, porque tenemos algunos anuncios muy rápidamente para hacer. Solamente oremos y hagamos esta declaración conmigo. Gracias, Jesús, por esta hermosa palabra. Gracias porque somos desafiados a conocer a nuestro Abba, a entender que no somos cristianos medios reformados, medios corregidos, medios cabezaduras que hoy nos perdonaste. Somos mucho más que eso. Somos alguien que viene de tu simiente, somos tus hijos. Portamos tu imagen y semejanza, como dice Génesis, y vamos a reflejarte como Padre. Como ese Padre amoroso que eres, así queremos ser nosotros sobre la tierra. De modo tal que cuando vos nos veas, puedas decirles a otros, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre amado, gracias porque tenemos el Espíritu Santo que constantemente clama, papito querido, y te desea. Te deseamos, no solamente en esta escuela durante febrero en verano, sino de ahora y por siempre. Necesitamos conocerte, deseamos conocerte como nuestro íntimo papito querido. Muy, pero muy bendecidos.